Hola, vamos a continuar con la parte final de esta novela tan bella que lleva por nombre El placer de los dioses. Es Está muy viejito. Este libro fue comprado en un bazar hace muchos años por uno de mis dos hijos, bueno, mi hijo, y porque la otra es nena, entonces mi hijo y mi hija, pero bueno, mi hijo mayor lo encontró en un bazar hace muchos años y llegó a la casa. Y cuando yo lo leí por primera vez me significó algo muy lindo. La verdad es que conocer a Barbarroja o conocer una parte de la personalidad de Barbarroja y luego conocer personajes como Pafnucio, que es filosofía, acompañando un buen corazón. Entonces, ver cómo se desarrolla la historia, cómo las leyes universales de la vida están ahí presentes, se manifiestan a través de los personajes y está ahí como una invitación a abrir la mente, a expandir, conocer la historia de, siempre lo digo y lo insisto mucho porque creo que la diferencia de ideologías hace mucho daño a las sociedades. Y las ideologías religiosas, por su parte, lo han hecho también. Y no significa que esté mal, yo no estoy en contra de ninguna religión. Sin embargo, creo que si son mal utilizadas, pueden hacer muchísimo daño. Y aquí estamos hablando de una guerra, que no es una guerra, porque la guerra no es como algo que sucede un par de años y se acaba. La guerra es como algo permanente mientras una ideología se mantiene. Entonces, este tipo de guerras, que fueron las cruzadas, que fueron las guerras entre moros y cristianos, como son los diferentes términos que utilizamos, que no es otra cosa más que estas guerras que se dan entre dos pueblos, vamos a llamarlo así. Por un lado, tenemos no solo dos pueblos que tienen particularidades a lo mejor de fisionomía, sino dos pueblos que están acompañados de una ideología religiosa muy profunda y en algún momento de la historia de la humanidad entre esas dos ideologías entraron en conflicto y entonces se combinan todas las cosas que se tienen que combinar para que llegue algo tan atroz como es la guerra. Entonces, bueno, yo veo la guerra a través de cómo la vive Barbarroja en este caso, o cómo la vive, bueno, sí, Barbarroja y cómo la vive la autora de esta novela a través del personaje de Barbarroja y de lo que ella sabe sobre lo que sucede con él, ¿no? Sobre lo que hace, la huella que deja en el mundo, porque al final es un gran personaje. Y me gusta mucho de repente esta figura de lo he comentado en otros videos sobre este libro, que me gusta mucho ese personaje que defiende las virtudes del ser. Desde la imperfección, si lo vamos a llamar imperfección, de las decisiones que pueden tener consecuencias, que creo que es lo más humano del mundo también, pero vamos a llamarlo que es la realidad humana. Están convencidos de que su virtud es importante, su virtud vale y que no es negociable. Entonces, me gusta mucho leerlos, me gusta mucho. Les he hablado en algún momento que este personaje me recuerda, por ejemplo, a Ulises, a Odiseo en la Odisea. Entonces, este perfil de ser que está seguro de quién es, que está seguro de lo que quiere, que está seguro de lo que vibra dentro de él. Y lo mismo, ¿no? Viven su experiencia humana desde eso que los caracteriza y que los hace grandes. No grandes para la historia, sino grandes en su propia historia de vida. Y yo creo que ahí está también otro detalle muy bonito. O sea, vivir para hacer el bien en ese momento, para ser quien quieres ser en ese momento. No para nadie más, sino para ti, contigo. Es un compromiso personal muy bonito que yo encuentro en este tipo de personajes. Y bueno, cuando están acompañados de filosofía, bueno, en el caso de Odiseo, pues imagínense ahí todo lo que
todo como se manejaba en aquel tiempo, lo que constituía a un hombre como un hombre de valor, un hombre. Entonces de ahí pues nos vamos a los diferentes momentos y son diferentes cosas que los constituyen, pero al final del día Barbarroja tiene el mismo espíritu transparente, el mismo espíritu bondadoso, y que a pesar de las circunstancias de su vida y que a pesar de que nace en medio de la guerra y que a pesar de que su estrella es grande y viene a cumplir su estrella y la acepta, y a mí me parece muy hermoso. Entonces, cuando estaba terminando el pasado libro que leí en este espacio, le comenté a mi hijo y me dijo, ¿por qué no lee la novela de Barbarroja? Entonces dije, va, ¿por qué no? Entonces ya estamos a punto de terminar. El cierre es muy bonito, la verdad es que es muy lindo. Y después ya lo venía diciendo, así platicando, que quiero leerles de Marco Aurelio, para meternos un poquito a esta idea. Es que me gusta mucho la filosofía, entonces siempre disfruto mucho esa línea. Entonces vamos a leer un ratito. Y dice así: las huestes imperiales, prácticamente desorganizadas, solo atinaban a buscar refugio entre los huecos de las rocas, y dándose diente con diente los ojos desorbitados, solo esperaban ser liberados de este suplicio. Pero estaba decretado que tal esperanza se habría de ver en serios aprietos, puesto que todo esto no era sino el principio, porque las ráfagas de viento se trocaron de pronto en huracán, y la lluvia convertida en torrente celestial anegó el mar y la tierra, y las furias desatadas castigaron con tal violencia que los hombres, gimientes, doblándose sobre sí mismos, procuraron en vano escapar a tan cruel suplicio. Y entonces, en medio del doloroso clamor de los hombres, del fragor de los elementos desatados de la naturaleza, se oyó otro estrépito, un tumulto tan gigantesco como aquellos, pero de efectos mucho más mortales. Un repentino cañonazo dio la señal para el contraataque general, y entonces, desde toda la línea defensiva, partió una verdadera lluvia de balas y flechas, diezmando a las ya agotadas y casi inermes tropas imperiales. Sin alientos, sin armas, la pólvora mojada, aquellos hombres no pudieron resistir el asalto en masa de los horribles demonios de fez y turbante que cayeron sobre ellos y empezaron a exterminarlos a golpes de alfanje, de lanzas y mazas. Aquello no era una contienda, sino una verdadera carnicería. A los gritos de Argel, Argel y Túnez, Túnez, los defensores aliados del huracán desalojaron a los invasores de sus precarios refugios y los arrojaron al mar. Tardíamente se trató de organizar cuerpos de combate, pero de nada sirvieron las incitaciones de los oficiales y los jefes, porque al dispersarse los hombres en la noche se habían alejado y mezclado a tal punto que nadie reconocía a nadie. Y entonces llegó una voz que pronto se convirtió en un clamor de desesperación. ¡A los barcos! ¡A los barcos! Y los hombres se arrojaban a las turbulentas aguas. Las enormes olas resistieron su empeño suicida y los devorarían y los devolvían a la playa. Algunos ya ahogados, otros tan rendidos que ni siquiera podían alzar los brazos para protegerse contra los mortales sablazos de sus enemigos. Y de este modo pronto se convirtió la playa en un inmenso depósito de cadáveres cuyo número aumentaba por momentos.
El duque de Alba y sus oficiales del comando habían conseguido escapar a tiempo en el esquife. Apenas llegados a bordo, se ordenó que la artillería desatara un sostenido fuego contra la zona del puerto, donde pululaban grandes concentraciones de hombres y armas. Y entonces el cielo y el mar y las montañas y las arenas volvieron a estremecerse ante el rugir de centenares de bocas de fuego que desesperadamente trataban de descubrir toda resistencia, en el afán de evitar que la segura victoria se convirtiera en inapelable derrota. Mas, como si el desesperado cañoneo fuese una invitación o un desafío a la encolerizada y rugiente naturaleza, en aquellos momentos la tormenta se descargó con toda violencia, en forma de diluvio de rayos y truenos y un viento convertido en verdadero tornado. Y como si el desafío hubiera sido también aceptado por los hombres, desde lugares estratégicos de la costa circundante, empezaron a surgir bocanadas de fuego de la artillería corsaria, la cual castigó sin merced a la ya bastante maltrecha flota imperial, que de este modo, por decisión de un designio superior, vino a quedar entre dos fuegos igualmente eficaces en su fuerza destructiva, aunque disímiles en su naturaleza. Resultan indescriptibles el asombro, la consternación y el subsiguiente pánico que se apoderaron de las tripulaciones de las naves carlinas, que se creían afortunadas por no haber desembarcado. La artillería argelina causaba tales estragos que pronto cundió el pánico entre ellas. Barridas las cubiertas por las baterías corsarias y el huracán, pronto cesó el fuego desatado por los cañones imperiales, y las que fueran orgullosas naves carlinas quedaron prácticamente desguarnecidas y a merced de los coaligados elementos destructores. Majestad, arrecia la tormenta. Ordenad la retirada general o el huracán arrojará nuestros barcos contra las escolleras. Carlos V no respondía. A medio vestir como estaba, se había arrodillado en mitad de su cámara, expresando en su pálido y asustado semblante la terrible impresión que estaba sufriendo. Mezcla de pesar, de incredulidad, de temor irracional, pero no lo afectaba tanto el hecho de que sus mejores hombres hubieran perecido ignominiosamente en la playa, ni el intenso y destructor cañoneo que ya estaba causando verdaderos estragos, sino otro hecho, común en las tempestades, pero que en esta circunstancia adquiría una tremenda trascendencia. Sobre la gloria había caído un rayo. Este portentoso hecho, para una mente afectada de insano misticismo, significaba un verdadero anatema divino. Pero, ¿por qué el bondadoso Padre y Señor había descargado su celestial cólera contra él, precisamente contra él, Carlos V, adalid y campeón de la fe? ¿Por qué la furia divina no caía sobre los reductos de malditos herejes y los reducía a polvo? ¿Y por qué en lugar de proteger a sus huestes, los que defendían el catolicismo y a la Santa Madre Iglesia, al papado y al Santo Oficio y a todas las sagradas instituciones católicas, había permitido que ellas fuesen destruidas sin tener siquiera la oportunidad de defenderse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este era el tremendo y terrible interrogante que se expresaba en aquella azorada y perdida mirada.
El orgulloso monarca, el gran emperador, se había convertido en un pobre y miserable ser que, al no atinar a encontrar la respuesta a esta incógnita, vacilaba entre las sombras de la duda y la locura. Era debido a esto que no atendía razones, no escuchaba voces ni reclamos. ¿Cuál sería su enajenación que ni siquiera advertía el tumulto provocado por las despavoridas damas de su imperial escolta, que poseídas de verdadera pavura y juzgándose perdidas sin remedio, iban de un lado gritando enloquecidas mientras violentos cintarazos de fuego hacían estremecer al soberbio galeón? El almirante Doria inclinó la cabeza abatido. El silencio tembloroso del emperador, su mirada extraviada, explicaban claramente la naturaleza del mal que ya lo poseía, por lo que poseyera ya en el vientre de su madre, o en la madre de ésta, antes de su gestación. Os ruego os hagáis cargo de la nave imperial, señor don Hernán, le dijo a Cortés. Ordenad que suelten amarras y, al favor del viento, procurad alcanzar la seguridad de nuestros puertos. Su Majestad no se siente bien. ¿Y vos, señor almirante, qué pensáis hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino intentar salvar el resto de mi flota? ¡Ay, don Hernán! Bien funestos han sido los frutos de la soberbia y la falta de sereno y juicio. Y diciendo esto, se alejó con la cabeza doblada sobre el pecho, vacilantes sus pasos, batidos sus cabellos canos por la violencia del viento. Don Hernán Cortés ordenó, efectivamente, que la Gloria abandonara presto aquella horrible trampa. Fue bueno que lo hiciera a tiempo, pues el gran galeón imperial no había hecho sino ganar la furiosa mar exterior, cuando el núcleo del huracán cayó sobre la bahía de Argel y la castigó con tal violencia que precipitó unos barcos contra otros, estrellándolos entre sí. Y a los que consiguieron salvarse de tal desastre los arrojó contra la playa, destruyéndolos despiadadamente ante la horrorizada mirada de sus tripulaciones. Así concluyó lo que estaba destinada a ser la acción naval más brillante en la historia. Hay espectáculos que son magníficos porque la belleza, el orden, la simetría conforman la estructura visual. Son las que comúnmente llamamos expresiones del arte, de la arquitectura monumental, de la arquitectura ornamental, anfiteatros, coliseos, foros, basílicas, templos, pagodas, aljabras, giraldas, palacios, castillos. Manifestaciones son estas de la obra del hombre que provocan asombro, deleite, porque allí están la expresión y la impresión hermanadas con lo sensible e inteligible. Pero no solo lo perfecto y lo bello y lo constructivo han de hermanarse en el esparcimiento del mensaje siempre vivo de redención espiritual. También emana fortaleza y sabiduría la fantástica estructura de la destrucción que hostiga, acosa y proyecta a horizontes irreales y nos aproxima a la hermosura por el camino oblicuo y sinuoso de la fealdad. Las fantásticas estructuras convertidas en ruinas contienen en sí la grandiosidad del genio enloquecido. Son monumentos y hecatombe, augusto cincelado y eclosión irreverente. El gran recinto convertido en laberinto,
La hermosura de lo feo surge cuando los techos se abren y en los pisos asoman los abismos, cuando caen los monumentos y las estatuas y mascarones huyen en pedazos, desintegrados al igual que muros y columnas que parecían eternos. Bueno, vamos a leer hasta acá. Lo que leímos hoy, eso me encanta de este libro. De repente hay trampas en las que podemos caer como seres humanos y a veces creemos tener la razón y que por lo tanto Dios estará de nuestro lado y solo de nuestro lado y en contra de los que contradicen la mentalidad a la que yo me aferro. Y eso se puede ver claramente acá. A través de los años se ha hablado de hombres. Y cuando digo esto, creo que es una expresión que obedece mucho a toda esta forma de pensamiento en la que se ha escrito sobre hombres, mayormente. Sin embargo, vamos a hacerlo, o vamos a llamarlo así, creo que el ser, ¿no? El ser. Siempre se ha visto o se han visto seres acompañados de algo que es parecido a un acompañamiento divino, a un acompañamiento de los dioses. Entonces, no importa qué parte de qué lado de la ideología estés, o qué ideología tienes, o qué ideología estás viviendo, experimentando, se trata de tu ser. Y esto es lo que me encanta de este libro. Porque este personaje es un personaje acompañado por esa energía divina, en el que las manifestaciones de la naturaleza pueden llegar a hacerse presentes porque los dioses están de tu lado. O en una idea monoteísta porque Dios está de tu lado. Entonces por eso me encanta y por muchas razones. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá y hasta la próxima.